Lectura del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas, ellos claman a mí, y ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte, invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fortaleza. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes, por su parte, se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera
que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que vengan desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Pueden sentarse, hermanos, tanto los que están acá como los que están en casa participando de la Santa Eucaristía. Vamos en esta ocasión a tomar 4 puntos para reflexionar y para que la palabra sea alimento en nuestra vida en este momento. ¿Cuántos puntos vamos a tomar, dijimos? 4. Primero, vamos a ver el contexto del Evangelio y qué es lo que está pasando, por qué están tentando a Jesucristo. Los fariseos quieren saber de Jesús cuál es el mandamiento más grande de la ley. En aquel tiempo entre los judíos se discutía mucho sobre este tema. Se trataba de una cuestión muy polémica, algo así como lo que está pasando ahorita con estas palabras que en la apariencia ha dicho el Papa, ¿no? Así estaba en aquel momento este tema. También hoy muchas personas quieren saber qué es lo que define a una persona como un buen cristiano. Eso ya es una aplicación para este tiempo. Algunos dicen que esto consiste en estar bautizado, otros dicen que es rezar, otros que ir a misa los domingos, otros dicen que consiste en practicar la justicia y vivir la fraternidad. Cada uno tiene su propia opinión, estamos en un mundo así de opiniones, pero la pregunta también para nosotros es: ¿qué cosa es lo más importante en la fe y en la vida de la iglesia? Muy bien, se trata de una de las muchas discusiones, como decíamos, de Jesús con las autoridades religiosas de aquella época, esta vez con los fariseos. Antes los fariseos habían intentado desacreditar a Jesús entre la población, lanzando sobre él una calumnia, como se dieron cuenta la semana pasada, el día domingo, según lo cual expulsaba los demonios en nombre de Belcebú, ¿verdad? Como hemos escuchado en otra ocasión, Mateo 12. Ahora, en Jerusalén ellos entran otra vez en discusión con Jesús en torno a la interpretación de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque
También los fariseos habían inventado también un montón de cosas, ¿no? Habían puesto por aquí, por allá, en torno al decálogo. Y entonces habían inventado otro montón de cosas y ya ni ellos sabían qué era lo más importante después de 620 y tanto preceptos, normas y cosas que cumplir. Una pregunta de los fariseos, entonces, ¿qué es? Antes, para poner a Jesús a prueba, los saduceos habían hecho una pregunta sobre la fe en la resurrección, pero fueron duramente refutados por Jesús. Refutado significa que lo negó, fueron refutados por Jesús. Ahora son los fariseos los que pasan al ataque. Fariseos y saduceos eran enemigos entre sí, pero se convierten en amigos, lastimosamente, ¿verdad?, en lo que corresponde a la crítica y en el ataque a Jesucristo. Los fariseos se reúnen y uno de ellos pasa a ser el portavoz con una pregunta de aclaración. Maestro, entre comillas, maestro, ¿cuál es el mandamiento de la ley más grande? En aquel tiempo los judíos tenían una cantidad, como ya dijimos, enorme de normas, costumbres, leyes, preceptos, grandes y pequeñas, para regular la observancia de los 10 mandamientos. Una discusión en torno a 2 mandamientos de la ley de Dios era un punto muy discutido entre los fariseos. Unos decían, todas las leyes tienen el mismo valor, tanto los grandes como los pequeños, porque todo viene de Dios, decía una parte. No nos compete introducir distinciones en las cosas de Dios. Otros decían, algunas leyes son más importantes que otras y por tanto más obligatorias. Los fariseos quieren saber la opinión de Jesús sobre este polémico tema. Así está ahorita también el mundo revuelto, ¿no? La respuesta de Jesús. Jesús responde citando algunas palabras de la Sagrada Escritura, lo que se llama la Torá, ¿no? La Torá es toda la ley de los judíos, que es los 5 libros primeros de la Biblia, ¿no? Que ya sabemos: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esa es la Torá, el Pentateuco. Entonces Jesús responde con una cita de allá: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto es el credo judío, Deuteronomio 6, 4 al 5. Los judíos que se consideraban piadosos recitaban esta frase 3 veces al día. Todavía lo hacen. Por la mañana, al mediodía y por la tarde. Era una plegaria bastante conocida entre ellos, como lo es para nosotros hoy el Padre Nuestro o el Ave María. Muy bien, y Jesús cita de nuevo el Antiguo Testamento. Este es el más grande y el primer mandamiento. Esta frase con que concluye Jesucristo hay que ponerle atención. Dice, este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cita un texto de Levítico capítulo 19, versículo número 18. Y concluye con lo siguiente, escuchen bien por favor, concluye: de estos 2 mandamientos penden la ley y los profetas. Dicho con otras palabras, esta es la puerta para llegar a Dios y al prójimo. No existe otra. La más grande tentación del ser humano es la de querer separar estos 2 amores, porque así la pobreza de los otros no inquietaría para nada su conciencia. Esta es siempre la tentación. Entonces aquí está como el contexto de en torno a qué se está moviendo esta pregunta capciosa y la respuesta de Cristo. Punto número 2. La pregunta sobre lo esencial de la fe. Para esto les voy a contar 2 anécdotas. Una en mi trabajo. Pues entonces, como mi trabajo fue muy rudimentario, de peón, y entonces pues recuerdo en una ocasión que veníamos con mi jefe a Santa Polonia, por acá, le vendieron al jefe un camión viejo, de aquellos viejos que ya poquito falta para que muera, ¿no? Y entonces nos llevamos el camión, el camión,
pero era porque todos nuestros implementos, instrumentos de trabajo eran hechizos, ¿va? Significa que nosotros mismos lo hacíamos. Y entonces, claro, cuando llegamos allá todavía lucía un poquito yo, ¿no? Pero la cosa es que el camión lo desarmamos todo y le sacamos el motor y lo colocamos en nuestra máquina. Entonces, ni qué cable, ni qué nada, aquí le sacamos todo el montón de cables por aquí, cables por allá y conectores por aquí, conectores por allá, y quedó solo el motorcito. ¡Pum! Aquí está el motorcito. Instalamos el motor donde tenía que estar instalado, le conectamos nuestros implementos para aserrar y arrancamos el motor. ¿Va? Solo se quedó el puro motorcito. Era un motor Perkins de hace 200 años. El día martes, el miércoles, pues yo salí a bicicletear. A mí me gusta la bicicleta, ustedes también que son aquí en Paticía, ciclistas. Entonces me salí a bicicletear, yo venía de Chimaltenango en bicicleta para sacar galleta, ¿no? Y tener un cuerpo así esbelto, ¿no? Bueno, tampoco, son mentiras, es para ejercitarme nada más. La cosa es que venía de Chimaltenango subiendo desde el kilómetro 58 para arriba, no para Puerto Rico. Y en eso pues, no recuerdo ni por qué me paré, creo que venía un vehículo atrás a mucha potencia, entonces me hice a un lado y me paré. Y en eso donde me paré estaba un muchacho ahí arrancando una moto de aquellas también que es un poco viejita. Entonces se ve de que ya estaba un poquito viejita y habían sacado también todo el montón de cables por aquí, cables por allá, cables por aquí, cables por allá y no sé qué y no sé cuánto. Estaba solo el motorcito así y con eso jalaba la moto. Yo creo que ya ni frenos tenía la pobre moto. Entonces ahí estaba el motorcito, el chipustillo del motorcito, y ya se miraba una parte que le habían quitado el montón de cables. Y con eso ya funcionaba la moto. La pregunta por lo esencial, así también hoy declara Jesucristo lo esencial. Porque hay veces, como le pasaba a los fariseos que habían inventado un montón de cosas, así va perdiendo lo que realmente es esencial. Creo que hoy nuestra cabeza, por la época en la que estamos viviendo, me parece que nuestra cabeza está como preparada para saber qué es lo esencial, ¿verdad? Ahorita tal vez ya como que ya nos relajamos un poquito, pero en el tiempo en el que estuvo cerrado el país, y también no solo el país, sino el mundo estuvo cerrado, toda la gente estaba preocupada por tener comidita, ¿no? La comidita, por lo menos tortilla con sal, con que haya tortillita, suficiente, y lo demás se quedó por allá, ¿verdad? Entonces yo recuerdo también los anuncios televisivos de empresas, de dispositivos o de cualquier tontería. Entonces yo leí que estaban haciendo lo posible por ver cómo la gente compra, pero la gente no quería nada. La gente quería comida, lo esencial. Pues así ahora también nos dice Jesucristo. También nosotros muchas veces nos perdemos, como ya lo hemos dicho, nos perdemos en cosas que de pronto no son esenciales, que de pronto son importantes, pero no esenciales. Hay gente que piensa que venir a misa es lo esencial. Otras personas piensan que lo principal es participar en la Semana Santa, en las procesiones. Suficiente con eso, y no me molesten más. Y la verdad es que no. Hoy declara Jesucristo lo esencial: practicar el amor a Dios, pero ese amor a Dios viene acompañado del amor al prójimo. Y de tal manera esto es radical de que San Juan llega a decir: si dices que amas a Dios a quien no ves y aborreces a tu hermano a quien sí ves, eres un mentiroso. Entonces eso es lo esencial de nuestra fe cristiana, practicar el amor. Y eso lo digo en este contexto en el que estamos también, digamos, o más bien somos muy egoístas. Somos muy egoístas. Por ejemplo, en el tiempo de que estaba cerrado el país, decían algunos memes, algunos mensajes de las redes sociales: hoy se descubre quién es el verdadero amigo y quédate con él, decía, ¿verdad? Quien te llama, quien se preocupa por ti, hazlo tu amigo. Los demás, olvídate de ellos. No es así tampoco. Claro que se descubren los verdaderos amigos, pero no es así tampoco, ¿verdad? Entonces, lo mismo, ¿va? Lo mismo para nosotros. Lo esencial es el amor. Punto número 3. El problema está en lo que nosotros pensamos que es el amor. Y fíjense que les tengo una mala noticia. La mala noticia es: la palabra amor ha sido secuestrada. ¿Cómo así?
No, yo no sé si ustedes pueden darse cuenta, tanto los que están aquí como los que están en casa, del secuestro que ha tenido la palabra amor. Porque nosotros como cristianos, nosotros sabemos lo que es el amor. ¿Cómo? Viendo a Jesucristo. En la Sagrada Escritura, el amor y su sinónimo, que es la caridad, no tiene que ver con lo que nosotros pensamos que es el amor. Si nos fijamos bien en la Sagrada Escritura, el amor consiste en acciones concretas. Por ejemplo, Cristo crucificado, tanto amó Dios al mundo que entregó su vida, dice San Juan 3. Cristo crucificado por la humanidad, de tanto que los amó, se sintió Jesucristo horroroso. Y ya se dieron cuenta que nosotros pensamos que el amor es un sentimiento maravilloso que brota del corazón. Nosotros pensamos que el amor al prójimo tiene que sentirlo agradable. Si yo me siento bien con él o con ella, si me agrada, entonces yo lo amo. Y entonces resulta que la gente no es agradable. La gente no viene como a nosotros nos apetece. La gente es la gente. Dice cosas buenas, dice cosas malas. A veces me ama, o por decirlo de esa manera, o a veces me critica. Y lo normal es que la gente critique, dice cosas. Y nosotros pensamos de que amar es que yo me sienta bien con él y me siento bien con ella. La palabra amor ha sido secuestrada. Por otra parte, ¿qué pensamos que es el amor? Pensamos que el amor es erotismo. ¿Acaso no? Nosotros pensamos, ¿verdad? Que, por ejemplo, voy a decir una palabra que suena un poquito morbosa. Hagamos el amor. Y lo que están pensando es tener sexo. ¿Ven? Ahí está la situación. ¿Y qué es lo que piensa la muchacha cuando se va con un hombre solo así, sin casarse? A veces sin siquiera decirle adiós mamá. Como decía mi mamá, ni siquiera adiós chucho, le dicen a la pobre mamá. ¿Qué es lo que piensa la muchacha? Es que yo lo amo. Y cuando la muchacha se entrega también a un hombre, entrega en ese sentido erótico, ¿va? Cuando la muchacha se entrega, ¿qué es lo que piensa? Es que lo amo. Y por eso, y eso no es amor, eso es erotismo, eso es morbosidad, eso es buscar el placer nada más. Pero entonces la palabra amor ha sido secuestrada. Y para saber lo que realmente es el amor, o como dicen las telenovelas, ¿no? El verdadero amor actúa. No importa si me siento bien o me siento mal con las personas. Uno tiene que amar. Esto es lo que voy a decir, suena bien horroroso, pero es así. Si hay alguien que le mató a su mamá, le mató a su papá o le hizo daño a su hija, lo que sea, uno tiene que amar a esa persona. Si le robó el terreno, lo que sea, uno tiene que amar a esa persona y hacerle el bien. Ese es lo esencial del amor. No se trata de sentimientos. Sentimiento es una parte del amor, pero no es lo esencial, sino que es actuado. El amor es la actitud que uno tiene, como les digo. ¿Quieren ver ustedes qué es el amor? Ven a Jesucristo. ¿Queremos saber qué es el amor? Veamos a Jesucristo. El amor verdadero tiene sufrimiento, pero nosotros pensamos que el amor es gozar nada más, como dice aquella canción, ¿no? Que ya tengo rato de no escuchar. El amor no es solo gozo, dice una canción, no sé qué, creo que es merengue. El amor no es solo gozo, el amor tiene dolor. El que ama verdaderamente sufre por el otro. Vean a una madre, ama a un hijo, a pesar de que el hijo de pronto es malcriado y pues malagradecido y todo eso, y sin embargo la mamá llora por ese muchachito, por esa muchacha, llora. El amor realmente duele. El amor tiene también, como digo, dolor. Si se ama al esposo o a la esposa, cuando se porta bien o cuando se porta mal. Y como diría el padre Martín, también que le copio palabras al padre Santiago Martín en español, que también en ese sentido se nos da una ley moral.
lo esencial también del amor, como decimos en el punto anterior, de que se nos da una ley moral de comportamiento para con los demás. Nosotros, porque somos cristianos, creemos lo que Cristo nos dijo, pero aunque no creamos en lo que Cristo nos dijo, incluso no creamos en lo que el Padre nos dice, de todas maneras es una ley de comportamiento moral a nivel natural. Es una ley inscrita en el corazón, como dice Jeremías 31 y Ezequiel 36. Pondré mi ley en lo más profundo de su corazón. No se trata tanto de una ley nada más porque Dios lo dijo. Suena eso bien horroroso, ¿no? Bien feo suena. Pero es que es algo que está inscrito en la misma naturaleza, es lo que se llama la ley divino positiva. Entonces, sea creyente o no sea creyente, uno tiene que practicar eso. Y lastimosamente está en terminología negativa. Eso lo han dicho también tanto los orientales que de pronto creen en el budismo o en no sé qué y en no sé cuántos, o en el shintoísmo y en no sé cuánto. También lo tienen. Lo que está inscrito literalmente también en Tobías. Tobías está: lo que no quieras que te hagan a ti, no lo hagas a los demás. Si no quieres que te roben, pues usted no robe. Si no quieres que te critiquen, pues usted no critique tampoco. Si no quieres que te traicione un hombre o una mujer, pues usted no traicione, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo viene a poner en positivo esa expresión: lo que quieras que te hagan a ti, hazlo a los demás. Pero bueno, aquí lo que estamos diciendo es que lo esencial del amor es esto que nosotros encontramos. Primero, en lo que Jesucristo nos ha dicho, en lo que el Padre nos ha dicho, pero también en lo que está inscrito en la naturaleza, que es una ley de convivencia natural. Creamos en Cristo o no creamos en Cristo, esto está en el corazón. Esto está en el corazón, está inscrito en la misma naturaleza. Entonces, como ya nos dimos cuenta, la palabra amor ha sido secuestrada. Así como ven ustedes también el arco iris ha sido secuestrado. El arco iris para la fe cristiana es un signo de la alianza antigua con Dios, ¿verdad? Incluso para el pueblo judío todavía esto es más radical, pero ha sido secuestrada por esta gente, ¿no? Entonces uno puede ponerse una playera porque ya lo califican a uno del otro lado. ¿Ven? Ese es el secuestro. También la palabra amor ha sido secuestrada. Entonces nosotros como cristianos tenemos que saber lo que es esencial en el amor, sin ponerle pues ahí otros adjetivos, ¿no? Que el amor es erotismo, que el amor es sexo, que el amor es si me siento bien o que si me siento mal. Eso no es el amor. El amor es actuado. Si la gente está allí, entonces yo tengo que hacerle el bien. Ellos me hagan el bien o me hagan el mal, yo tengo que hacerles el bien. Eso es el amor. Cristo actuó el amor, como dice también Él en su palabra, ¿verdad? Entonces envía el sol y la lluvia sobre buenos y malos. Eso es el amor. Cuarto y último punto: Jesús se encuentra y se enfrenta con un doctor de la ley. Está temblando, ¿no? Es el aire, va. En esto quiero hacer énfasis a algo. Nosotros también nos perdemos en el montón de cosas que a veces tenemos que hacer, ¿no? ¿Verdad? En el montón de cosas que a veces vamos inventando, ¿no? ¿Verdad? En torno a la fe, pero una fe a veces mal entendida. Ojalá que nosotros, que como creyentes también sepamos lo esencial de nuestra fe, como ya dijimos acá. Pero quiero poner énfasis en lo siguiente: a Jesús le llaman el hijo del carpintero, es decir, este es un ignorante, es lo que quiere decir cuando le llaman así también. ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿Acaso no viven sus hermanas con nosotros? ¿Acaso no conocemos de dónde es? Lo que quiere decir es que Jesucristo es un tremendo ignorante, y a la hora de la verdad Jesucristo es la sabiduría misma. Pero lo que voy es que Jesucristo se encuentra y se enfrenta con un doctor entendido bien, no entendido en el sentido de nuestro contexto de hoy, que un doctor pues es alguien que pues ahí tiene el bisturí y su no sé qué y no sé cuándo y parte gente y cura gente, no me refiero a eso. Un doctor significa que es alguien experto.
Así como hoy, por ejemplo, que hay licenciado en no sé qué, licenciado en no sé cuánto, ¿va? Entonces, que hay un no sé qué y no sé cuándo, tantas carreras que hay y cada quien tiene en su competencia, es experto, así como en el caso mío, yo soy doctor en madera, grande título, ¿no? Ese es el doctorado que tengo yo soy experto en madera. Entonces, en este sentido, el doctor de la ley significa que es experto en todo lo que tiene que ver con la ley de Dios, se supone que es experto, y sin embargo había una serie de discusión ahí que ellos ni siquiera lograban entender. Pero imagínense que Jesucristo se topa con este doctor, que es el que tiene la ley en la punta de la lengua, a flor de piel, y se topa con Jesucristo, ¿va? Este doctor se topa con Jesucristo, y Jesucristo lo tiene muy, pero muy claro lo que significa practicar la ley. Él le responde, claro, ¿cómo no va a responder? Jesucristo es el mismísimo Hijo de Dios. ¿Cómo no va a saber? ¿Cómo no va a saber que la gente no ama a su Padre, sino que lo desprecia? Y en la apariencia parece que lo ama porque está allí en el templo todo el tiempo, ¿va? Recuerdan lo que decían los profetas: no quiero holocaustos, no me desagradan sus solemnidades, alejen de mí sus sacrificios, me dan asco, decía, ¿va? Porque en apariencia la gente viene al templo, pero a la hora de la verdad el corazón está lejos de Dios. Entonces, ¿cómo no iba a saber Jesucristo, que es el Hijo de Dios? ¿Cómo no iba a saber lo esencial? Entonces nosotros también, ojalá, en medio de un mundo también hoy que es racionalista, que todo quiere pruebas y se ha decantado, es decir, se ha ido por un cientificismo barato, y la gente le hace caso más a la ciencia que a Jesucristo. Nosotros hoy pensamos también de que solo lo que dice la televisión y lo que dicen los que andan con una bata de profesional es lo mejor, y nos hacen a nosotros así actuar como ellos, nos hacen creer lo que nosotros creemos hoy, cuando no es así. Jesucristo, en medio de su pobreza, en medio de su ignorancia, entre comillas, entonces resulta que él sí sabía cómo había que actuar, y él no se dejó manipular por el sistema de su tiempo. Ojalá que nosotros no también, y aquí lo podemos hacer una aplicación en mucho campo, en muchas ramas. Por ejemplo, como ya indiqué, en el campo de la juventud, en el campo del noviazgo, en el campo de la familia, en el campo de la industria, en el campo del trabajo. Entonces, nosotros tenemos que saber ser expertos por nuestra fe, cómo debemos actuar, y no vamos a ser manipulados. Muy bien, resumamos entonces y concluimos con nuestra homilía, porque parece que se nos fue el tiempo un poco. Hemos hablado sobre el contexto del Evangelio, en qué ambiente se estaba moviendo Jesucristo en torno a preguntas que se hacían los escribas y fariseos, en medio de dificultades que tenían para entender lo esencial, en medio de todo lo que habían inventado ellos, ¿no? Entonces, en medio de trampas y toda esa situación, en medio de competencias y todo eso. Muy bien. Segundo, la pregunta sobre lo esencial. Lo esencial es el amor, pero como ya dijimos, también no tenemos que nosotros pensar de lo que ha sido para el amor para la gente actual. El amor ha sido secuestrado, y nosotros tenemos que saber lo que realmente significa amar. Amar a Dios significa amar a la gente, no importa si me hacen bien o me hacen mal, amar a la gente. Entonces si uno ama, todo uno va a hacer daño, como dice también San Agustín: ama y haz lo que quieras, pero bien entendido la palabra amor. Y por último, bueno, nos hemos topado con Jesucristo, que no es experto, él no es doctor de la ley, sin embargo sabe lo que significa amar, porque él es el amor mismo. Entonces él tiene respuestas muy concretas a las preguntas que le hace aquel doctor, el que en principio sabía lo que estaba diciendo. Él tiene respuestas. Igual nosotros también tenemos que tener respuestas. Pero ya se dieron cuenta, para concluir digo esto, ya se dieron cuenta que vivimos en un mundo donde todo el mundo tiene duda. Todo el mundo tiene muchas dudas. Y no tiene que ser de esa manera. Tenemos que tener nosotros respuestas muy claras y muy concretas en torno al empuje que tiene la sociedad. Se llama presión social. Tenemos que tener respuestas muy concretas en nuestra cabeza
y en nuestro corazón si realmente practicamos lo que significa la fe para nosotros. Alabado sea Jesucristo.